Quiero que abran sus Biblias en el libro de Job. Hay dos palabras que ustedes conocen y que nosotros hemos descubierto cada vez más profundamente, y estas palabras es ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te permites que a mi hijo le pase esto? ¿Por qué te basta a mi hijo pequeño? ¿Por qué mi madre se muere de cáncer? ¿Por qué hay tanta tristeza en el mundo, tanto sufrimiento? Y hay unas dos palabras que salen y brotan en nuestro corazón constantemente. ¿Por qué? Y constantemente nosotros nos enfrentamos ante una incógnita. Y muchas veces nos vamos a decir, ¿por qué? Y caemos en miles de especulaciones y decimos, esto pasa o aquello, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que dicen, estás sufriendo por tus pecados, es un juicio de Dios. Y el ser humano constantemente trata de ayudar a Dios en dar respuestas. Gracias a Dios porque tenemos la Biblia. Porque si no tuviéramos la Biblia, caeríamos en la desesperación, caeríamos en una depresión tan grande que nos volveríamos locos muchos de nosotros. Otros haríamos cosas irrazonables, otros buscarían la botella, otros, al no tener explicación, lo único que pueden decir es, ¿por qué Dios? Y se amarran contra Dios, ¿por qué permitiste esto? Y dentro de la Biblia, durante todas estas últimas 48 horas que para nosotros han sido un profundo dolor, cada vez me he podido identificar un poco más con el libro de Job. Porque en el libro de Job encontramos nosotros la pregunta, ¿por qué sufren los justos? Dice el capítulo 1 de Job, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todas las personas que han dicho o han enseñado que Job sufría por sus pecados, no creo que hayan jamás leído el versículo 1 del capítulo 1. Todos los que hayan dicho que Job estaba bajo el juicio de Dios, no saben los antecedentes de Job, que era un hombre, dice la Biblia, perfecto y recto. Dice la Biblia que además era temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. Y la pregunta entonces es, ¿por qué le fue como le fue? ¿Y acaso no siempre los justos son las personas que más disfrutan la vida? ¿Qué acaso no es a los justos a los que les debe ir bien en la vida? Y la Biblia nos muestra claramente la vida del justo más grande que ha existido en esta tierra, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros analizamos la vida del Hijo de Dios, el profeta Isaías lo describió como varón de dolores, desechado y despreciado entre los hombres, y como que escondido de él el rostro. La vida del Señor Jesucristo no fue una vida donde él estuvo acostado en una cama de rosas, ni tampoco constantemente en su vida él tuvo una alegría donde estaba despreocupado de todo. La vida del Hijo de Dios fue una vida llena de aflicciones, depresiones, que culminaron en el destrozamiento y la ruptura de su cuerpo, los latigazos en su espalda, las espinas en su cabeza, y dice la Biblia que a través de esos sufrimientos él nos dio la vida eterna. En el libro de Job nosotros encontramos que este hombre recto y apartado del mal no sufrió ni le pasó lo que le pasó, repito, ni por sus pecados, ni por un juicio de Dios. Y el libro de Job fue escrito para que nosotros comprendiéramos por qué sufren los justos. ¿Por qué muchas veces al hacer el bien no nos va tan bien? ¿Por qué José, cuando se negó a tener adulterio con la esposa de Potifar, lo metieron a la cárcel y sufrió en la cárcel 2 años? Y en la cárcel pudo José haber dicho, Señor, si así me pagas mi servicio, entonces no quiero seguir siendo cristiano. Pero nosotros vemos que José tampoco perdió la esperanza y que después de 2 años él salió como ministro de Industria y de Comercio del faraón de Egipto. ¿Por qué el apóstol Pablo fue azotado más de 40 veces, tuvo naufragios, sufrió, tenía un aguijón en la carne? Y Pablo constantemente estuvo al servicio de Dios y expuesto siempre al sufrimiento, porque Pablo sabía en quién había creído. Y él sabía que seguir a Cristo no es fácil,
Porque los mismos sufrimientos que nosotros tenemos en Cristo, también los tenemos sin Cristo. La diferencia estriba en que en esta vida de todas maneras vas a sufrir. Vamos a perder hijos, siendo o no siendo cristianos. Vamos a tener enfermedades, siendo o no siendo cristianos. Vamos a ver dolor, siendo o no siendo cristianos. Pero siendo cristianos, tenemos al Dios y Padre de misericordias, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, también abundan la consolación. La diferencia está que en Dios tenemos esa mano poderosa, una paz que no nos explicamos, que nos dice, no tengas miedo. Todo está bajo mi control, te sigo amando, muy pronto nos vamos a ver, esfuércense y sean valientes. No teman ni desmayen, porque vuestro galardón es grande. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a contestar 3 preguntas en esta mañana acerca del sufrimiento. Las primeras preguntas que vamos a contestar es, ¿cuál es la vida del hombre o por qué el ser humano nace bajo la aflicción? Vean en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7. Vamos a analizar, repito, en primer lugar, la condición del ser humano en el planeta Tierra. Y dice la Biblia en Job 5:7 que como las chispas se levantan para volar al aire, así el hombre nace. El hombre nace para vivir en reina aventura, dice, para vivir eternamente con el príncipe valiente, la cenicienta se casa y fue feliz por los siglos de los siglos. La Biblia es muy realista y la Biblia nos dice que hemos nacido para sufrir. Por eso cuando yo oigo que hay niños que mueren, jóvenes que mueren, personas que mueren y tenemos a Cristo nosotros, ustedes no se imaginan la bendición tan grande que es ser librados de este cuerpo. Y tantas criaturas y tantos jóvenes que mueren como el que murió hace 2 semanas de nuestra iglesia, que lo atropelló en camino a los 23 años de edad y que está en la presencia de Dios, que en diciembre se convirtió en un desayuno con mi hijo Alan, y que Dios le dio la oportunidad para que viniera a Cristo antes de que Él se lo llevara. Y cuando vemos que la muerte nos rodea, y hoy podemos muchos de nosotros ya no regresar el próximo domingo, debemos de comprender que la vida nos ha sido dada para que conozcamos a Dios. Y para que comprendamos que este sufrimiento y esta aflicción es el resultado del pecado. Dios ha permitido que el pecado entre al universo y Dios de esto va a obrar para nuestro bien algún día. Pero no hay ninguna persona que pueda creer o pensar siquiera, voy a robar para ser rico y ser feliz. Voy a entrar al mundo de las drogas para en el mundo de las drogas olvidarme y ser feliz. Voy a transar en mi negocio, voy a tener relaciones sexuales con mis novias, voy a embarazar a mi novia, me voy con mi muchacho, me voy a escapar a Cancún, etcétera, etcétera. No hay ninguna persona que quiera burlarse de Dios que le pueda ir bien en la vida. La Biblia dice tus pecados te tienen que alcanzar tarde o temprano, porque lo que el hombre siembra, el hombre recoge. Ahora dice en el libro de Job, capítulo 7, versículos del 1 al 4, Job 7, del 1 al 4, ¿no es acaso breve la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? La noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Aquí nosotros vemos que la Biblia refleja al hombre o lo proyecta como una persona que desde que comienza a iniciarse en sus primeros pasos tiene que trabajar. Y el hombre como el jornalero sale al campo, es calentado por el sol, suda para ganar el pan con el sudor de su frente. Y no hay ninguna persona que pueda decir, nunca jamás voy a trabajar, porque Dios destinó al ser humano para que nosotros buscáramos el pan con el sudor de nuestra frente. El hombre, dice en estos pasajes, anhela descanso y no lo encuentra. Anhela reposo, y cuántos de nosotros hemos amanecido y hemos dicho, Padre Santo, no quisiera que se acabara la noche.
Agarramos el cojín y nos tapamos y dijimos, ¿cómo quisiera seguir durmiendo el sueño eterno y no levantarme jamás? ¿Cómo quisiera ya no enfrentarme a la vida, ni a los problemas de la vida, ni a mi esposo, ni a mi negocio, ni a los problemas con mis hijos? ¿Cómo quisiera escaparme y quisiera ya dormido quedar muerto para siempre? Todos estos sentimientos del corazón los experimentó Job. Y Job quería también decir, muchas veces cuando me levanto, no quisiera abrir los ojos. Él quisiera continuar dormido porque su vida, dice la Biblia, era llena de inquietudes. Ahora en el capítulo 14 de Job encontramos algo más acerca del ser humano. Y dice el capítulo 14 de Job, versículos del 1 al 2, el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Aquí encontramos en tercer lugar que la vida del hombre es tan corta. Es tan corta nuestra vida, amigos y amigas que nos visitan, hermanos en Jesucristo. Nadie se imagina qué breve es la vida. La Biblia usa dos símiles para comparar la brevedad de la vida. Y la primera es las flores y la hierba del campo. Dice la Biblia que así brota el hombre y que de repente comienza a crecer el hombre y tiene su apogeo y el hombre se comienza a marchitar. Y la Biblia dice también en Santiago capítulo 4 que la vida del ser humano es como la niebla que se aparece y desaparece de repente. Ayer viste a tu mamá, ayer viste a tu hermano, ayer viste a tu hijo, nadie nos asegura que hoy lo volveremos a ver. La vida del ser humano es tan corta que los jóvenes y los adultos piensan que la vida va a durar durante toda la eternidad. Si la vida durara toda la eternidad, gocémonos, bebamos y divirtámonos. Si la vida fuera todo lo que vale la pena, ¿por qué entonces tenemos que ser rectos? ¿Por qué tenemos que ser honrados? ¿Por qué tenemos que serle fiel a nuestra esposa? ¿Por qué tenemos que darles un buen ejemplo a nuestros hijos? ¿Por qué vamos a cada quien a vivir para nosotros mismos? Pero la Biblia dice, prepárate para encontrarte con Dios. Tarde o temprano, dice la Biblia, el juicio de la muerte cae sobre tu vida. Y en ese momento, ¿qué cuentas le vas a entregar a Dios? Pensar que en esta mañana muchos de ustedes han venido aquí porque tal vez sea la última vez que Dios les haya hablado. La vida es tan corta que los únicos que lo saben son los viejitos. Yo recuerdo cuando mi padre me decía, Armando esto y el otro, y cuando yo era joven, 13, 14 años, veía el mundo como eterno, como que tenía cientos de años para adelante. Y ahora que tengo 40 y tantos años, veo para atrás mi vida y me doy cuenta que de los 25 para acá, qué rápido estoy envejeciendo. Qué rápido estoy deteriorando mis células, mi vista cada vez más corta, cada vez oigo menos, sale más canas, se cae más el pelo, no tenemos la misma memoria, no puedo jugar fútbol como jugaba antes, y comenzamos poco a poco a llegar a nuestro apogeo. ¿Y todo por qué? Porque es la ley de la vida. ¿Y cuántos de ustedes que ya están grandes se han dado cuenta de eso? Y cuando de todo hacia atrás, cada 31 de diciembre de cada año, nos sentamos en mi casa con mi esposo y le decimos a Dios Padre Santo, tenemos otro año de oportunidades. ¿En qué te podemos servir este año? ¿Qué podemos hacer por la gente? ¿Qué podemos hacer por la humanidad? ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos? Pero la vida es corta y solamente cuando llegas a la mayoría de edad te das cuenta que está lleno de vanidades, lleno de sinsabores y lleno de sufrimientos. En último lugar, en esta sección de la condición del hombre, dice en el capítulo 6 de Job, versículo 7, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. En último lugar, Job comienza a explicarnos que hay muchas cosas en la vida, escuchen muy bien, que tú crees que nunca te van a suceder y algún día te sucede. ¿Cuántas cosas en la vida que dices es que a mí nunca me va a pasar esta desgracia, o a mí nunca me van a quitar mi trabajo, o mis influencias nunca se van a acabar, o mi dinero mientras tengo los millones en el banco, y de repente Dios deshace como polilla lo más apreciado por el hombre? De la noche a la mañana, Dios te quita tu trabajo.
De la noche a la mañana Dios permite que venga una enfermedad sobre tu vida, o que descubras que tienes cáncer, o que vas a caer en un sufrimiento tremendo, o pierdes un hijo, pero muchas cosas que nosotros creemos que nunca nos van a suceder, dice la Biblia, pueden ser ahora lo que nos alimenta. Nunca podemos decir entonces nosotros, estoy libre yo de cualquier sufrimiento, de cualquier desgracia, porque en cualquier momento Dios puede permitir lo inesperado a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Ahora vamos al capítulo 3 de Job, y vamos a ver, en vista de todo esto, de estos sinsabores, de estas cosas inesperadas de la vida, de este sufrimiento, las preguntas que Job se hizo, y las preguntas que tú te estás haciendo también en tu mente. Y dice en el capítulo 3 de Job, versículo del 11 al 12, ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. La primera pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es, ¿por qué en lugar de que yo naciera, y de que yo sufriera, y de que pasara todo lo que estoy pasando, por qué mejor Dios no permitió que yo muriera en el vientre de mi madre? ¿Por qué, dice Job, me permitió Dios ver la luz? Quiero decirles a ustedes que las palabras de Job fueron escritas cuando él tenía una enfermedad de la punta de los pies a la punta de la cabeza. Absolutamente todo el cuerpo de Job estaba lleno de llagas. Y en estas circunstancias, con la enfermedad, al perder sus hijos, al perder sus propiedades y al perder el ganado que tenía, comenzó a gritar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Contéstame, ¿por qué mejor no morí? ¿Por qué permitiste todas estas cosas que me sucedieron en la vida? Esta es la primera pregunta que Job se hizo delante de Dios. Ahora en el capítulo 6 de Job, versículo 11, encontramos la segunda pregunta. Job 6:11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? En otras palabras, muchos de nosotros comenzamos a decir, Padre Santo, en vista de este cáncer que tengo, de esta tragedia, de esta desilusión, de esta tristeza que llena y ha ahogado en mi alma, ¿existe algo por lo cual deba seguir viviendo? ¿No es verdad? ¿Existe acaso algo que me pueda decir, hay una luz? ¿Existe algo que ahorita en mi alma me pueda decir, no te desanimes? ¿Saben una cosa? Que sí la hay en Cristo. Pero sin Cristo no la hay. Y la gente allá afuera vive sin esperanza. Ustedes no saben en estos 2 días que ha estado en mi casa y estamos con la policía judicial, los federales. ¿Qué ambiente es de la policía tan triste, tan deprimente? Hombres que están acostumbrados, nos decían los de la judicial, todos los días tratamos con desarmados, con asesinos, y ellos se endurecen por estas circunstancias. Y hay poca gente que les lleva el evangelio a estas personas, y hablamos nosotros, decimos, vera de salvajes, asesinos los de la judicial, pero nunca has sabido tú por qué ellos son como son, por qué sufren como sufren, y por qué se convierten casi como en animales, porque no tienen esperanza. Viven nada más para poder tener algunos pesos más, con el escaso salario mínimo que tienen. ¿Qué esperamos nosotros? Que puedan sobrevivir y llevar su profesión de una forma honesta. Estamos equivocados, pero nos convertimos en jueces de la humanidad cuando nosotros no sabemos que si yo estuviera en sus zapatos y no conociera a Cristo, posiblemente fuera 10 veces peor. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos que hay un Cristo resucitado. Y nosotros tenemos una explicación y la vamos a encontrar esta mañana acerca del sufrimiento. Ellos no la tienen. Ni la tienen tu suegra, ni la tienen tus cuñados, ni la tienen tus amigas. Ve a los hartos niñas de 15 años embarazadas, 14 años embarazadas, fumando drogas, cocainómanos de 15 años, 16 años de edad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuántos jóvenes viven sin una luz y sin una esperanza? ¿Cuántos abandonan y cuántos se van y cuántos caen en tantos problemas? ¿Por qué? Porque sus padres se divorciaron.
Porque siempre dieron el mal ejemplo en su casa, con su padre y con su madre, y el padre feliz con la amante, se va a Cancún 15 días con la amante, pero la señora también. Y todo porque nunca vieron una luz, una esperanza que les pudiera decir para qué sigue viviendo. En último lugar, en el capítulo 10 de esta segunda sección, Job hace la tercera pregunta. Job capítulo 10, del 1 al 3. Y ahí vemos que la primera pregunta es ¿para qué nací? La segunda es ¿por qué permite estas cosas Dios? Y si las permite, ¿hay esperanza para seguir viviendo? Y la tercera, en el capítulo 10, dice Job, versículos del 1 al 3. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso en mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no lo condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? La tercera pregunta es la tercera que todos nos hacemos. ¿Por qué a muchos que son malos les va mejor que a los justos? ¿No es verdad? ¿Cuántas veces volteas y dices, aquí yo soy cristiano y estoy pasando este problema, este sufrimiento, mi vecino, cada vez está más gordo, cada vez los ojos se le saltan más de adulterio, cada vez hace más dinero, cada vez tiene más coolers en su garage, cada vez tiene más amantes y parece que está carcajeándose de la vida? Vean ustedes lo que David contestó en el Salmo 73. Porque la envidia de los malos nos puede hacer tropezar a los justos. Y cuando tú crees que los malos gozan la vida más que tú, puedes comenzar a preguntarte, ¿valdrá la pena ser cristiano? En el Salmo 73, dice el versículo 2 en adelante que David escribió, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco regalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice David, cuando yo veo a los malos cada vez más gordos, hablan contra Dios, les va bien, se burlan, pisotean los mandamientos de Dios y hacen lo que les da la gana, me pregunto, dice David, entonces, ¿por qué ellos aparentemente son bendecidos? Y David jamás había podido tener una respuesta hasta el versículo 17 del mismo capítulo. Y David dice, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente les has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Dice David lo siguiente, que los malos están como en la rueda de la fortuna o en la montaña rusa, que van bajando la montaña rusa y van, griti, felices, y con la botella de Viborova y el adulterio y la pornografía, y nosotros no estamos en esa montaña rusa, pero es que nunca has visto a dónde va a llegar la montaña rusa. Se les va a acabar algún día. Y por toda la eternidad, mis hermanos, por toda la eternidad vivirán en llama de fuego,
vivirán atormentados por los siglos de los siglos de los siglos en el infierno, mientras ellos ahorita están gozando y nosotros sufriendo. Algún día nosotros estaremos como el pobre mendigo ahí, lleno de llagas, y el rico aventándole las sobras de su mesa, y dice la Biblia, y murieron, y el pobre estaba en el paraíso, y el rico y el despreciativo estaba en el infierno, atormentado en una llama de fuego. El que ríe al último, ríe mejor. Ahora, lo que tú vas a decidir en esta vida es si tú lo crees. Porque si tú crees que al final nosotros vamos a reír, y al final dice el Apocalipsis 15, y vi a los justos delante de Dios como en un mar de cristal mezclado con fuego. Y ahí estaban en el mar de cristal todos los que no aceptaron ser marcados por el anticristo, y tenían arpas en sus manos, y cantaban un cántico que decía: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y no glorificará tu nombre? Ahí vemos, y la Biblia nos pone en Apocalipsis el retrato para que comprendamos que algún día nuestras lágrimas serán secadas, algún día nunca vendrá ninguna enfermedad, ya no tendremos hijos que desaparezcan, ya no tendremos muerte, no tendremos renta que pagar, se acabaron las primeras cosas, el mar desaparecerá, porque he aquí, dice el Señor, hago cielos y nueva tierra para ustedes, benditos de mi paz. Y si no fuera para esa esperanza y por esa ilusión que Jesucristo nos vino a traer, entonces ¿de qué sirve que estamos aguantando el sufrimiento y siguiendo a Jesús, y siendo santos y purificándonos y resistiendo todo en el nombre de Cristo? ¿Por qué Él volvió a vivir? No más por eso. ¿Por qué vive? Nosotros volveremos a vivir, y por eso no nos envidia ya la prosperidad de los malos. David no tenía la Biblia, Job no tenía la Biblia, nosotros la tenemos completa, y en esta mañana estamos encontrando respuestas. ¿Por qué prosperan y por qué les va mal? Porque algún día todo lo que hicieron lo tendrán que pagar. Dice otro pasaje que van a vomitar todo lo que se trajeron, todas sus riquezas y todo lo que hicieron con deshonestidad, y todo lo que robaron, y los fraudes que hicieron, y las mujeres que violaron, y las personas que asesinaron, y las veces que adulteraron contra su esposa. Todo, dice el Señor, lo tendrán que pagar. La paga del pecado es la muerte. Regresamos a Job. Y en último lugar, dice Job que no solamente se pregunta ¿por qué Dios a veces parece favorecer a los malos? Porque a lo mejor tu mujer cristiana que me escuchas está sufriendo, tu marido no es converso, y tu marido lo está yendo bien y a ti te está yendo muy mal. ¿Por qué? Ya Dios te contestó esta mañana, ¿por qué? Porque algún día, cada pensamiento, cada obra que Él ha dicho, lo va a tener que pagar. No hay nadie en esta vida que se le vaya a escapar a Dios. Y vamos a ver, en último lugar, por qué tenemos problemas para poder comprender a Dios. Dice la Biblia en Isaías 55, 7 al 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. Y puedo usar este ejemplo de esta mañana. Llega un niño de 3 años, una niña de 3 años, y le pregunta a mi esposa: señora Linda, ¿de dónde vienen los niños? Explíqueme la concepción. Mi esposa adora a la niña de 3 años, se va a reír de ella. Y le va a decir: niña, aunque pudiera explicártelo, no me lo entenderías. ¿Por qué la niña de 3 años no puede entender de dónde vienen los niños? Pero una niña de 7 y 8 años de edad ya lo puede entender. ¿Qué no tiene el mismo cerebro? Claro que lo tienen, pero la diferencia está en que la niña de 3 años no lo ha desarrollado como la niña de 7 años. ¿Podrá un muchacho de 8 años entender logaritmos, raíz cuadrada y cálculo diferencial? ¿Que no tiene el mismo cerebro que una persona de 25 años? Sí la tienen, pero su cerebro no está desarrollado. En las cosas espirituales, hermanos, exactamente nosotros estamos igual comparados con Dios. ¿Cuántas veces
en estas 48 horas le dije a Dios, ¿por qué? Porque esperando una respuesta, muchas veces quisiéramos que alguien se nos apareciera y nos dijera, pasa esto y el otro, no te preocupes, y muchas veces no hay respuestas. Y dice Dios, no te las voy a dar por un sueño ni por un éxtasis, porque la Biblia está completa. Ven y híncate y ten la paz conmigo y confía en mí. Confía en mí. El justo por la fe vivirá. Esto significa que el justo creerá y confiará de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿qué pasa, Señor? Y no viene la respuesta y sientes la angustia que te quema el corazón y que no sabes, mi hijo estará muerto, mi hijo estará en la cárcel, mi hijo estará hecho pedazos en alguna barranca, ¿en dónde podrá estar mi hijo? Y no vas a encontrar respuestas. ¿Qué nos queda? Oh, Señor, dale paz a mi corazón. Y lo único que te pedimos, danos tranquilidad, danos paz, para que cualquier desenlace que sea, lo podamos enfrentar con valor y saber que está en tus manos y que tú tienes control de todas las situaciones. Pero también si confiar en Dios, no tenemos otra salida. Dice en Job capítulo 36, la primera respuesta, ¿a por qué no tenemos nosotros hecho pedazos en alguna barranca? ¿En dónde podrá estar mi hijo? Y no vas a encontrar respuestas. ¿Qué nos queda? Oh, Señor, dale paz a mi corazón. Y lo único que te pedimos, danos tranquilidad, danos paz, para que cualquier desenlace que sea, lo podamos enfrentar con valor y saber que está en tus manos y que tú tienes control de todas las situaciones. Pero también si confiar en Dios, no tenemos otra salida. Dice en Job capítulo 36, la primera respuesta, ¿a por qué no tenemos nosotros una contestación del cielo inmediata? ¿Por qué vivimos noches sin dormir, pensando y pensando y pensando y preguntando por qué, por qué, por qué? Y Job, durante toda su vida, mientras pasó esta angustia y esta enfermedad y este sufrimiento, ¿saben ustedes qué pasó con Job? Que llegaron 3 amigos de él, los 3 filósofos del siglo de Job, y le dijeron a Job, todo lo que te está pasando es porque eres un pecador. Cuando él era 5 veces más justo que los propios amigos. No solamente los amigos le dijeron a Job, eres un pecador, sino que también su esposa, al principio del libro, se acerca a Job y le dice, maldice a Dios y reniega de él. ¿Y saben algo? Job le contesta a su esposa, como mujer fatua has hablado. ¿Qué acaso recibiremos de Dios el bien y el mal, no? ¿Qué hay algún lugar en la Biblia que nos diga que jamás nos va a suceder nada malo? ¿Qué acaso Jesucristo, nuestro Maestro, no fue varón de dolores, experimentado en quebranto? Claro que sí. Y saben una cosa maravillosa y preciosa, que a pesar de que la mujer de Job renegó de Job, nunca en el libro de Job encuentran ustedes la condenación de Dios para la esposa de Job. En el momento de desesperación, inmediatamente vemos cuál fue el primer vaso que se quebró. Se quiebran primero las mujeres. Y no significa que porque las mujeres sean más débiles que nosotros. Yo conozco mujeres mucho más enteras y con un interés y un poder tan grande del Espíritu de Dios que primero se lo cae el hombre antes de que ella. No fue por eso, pero generalmente hablando, la mujer es más sensible que el hombre. La mujer es más susceptible, es más aprensible, por eso se nos manda a nosotros tratarlas como lazos frágiles, tener compasión de tu esposa. Saber que tu esposa no es como tú, no está fuertote como tú, duro como tú, ellas son vasos frágiles. Y necesitan nuestro cariño, nuestra atención, nuestro apapacho, nuestras caricias, nuestras palabras que las amemos. Ellas necesitan sentirse seguras de que son amadas, necesitan sentirse seguras que tú eres la única mujer, necesitan sentirse seguras de que tú eres un hombre de Dios y que eres un líder y que tus hijos están recibiendo el ejemplo de ti. ¿Y cuántas mujeres en lugar de eso, lo único que saben es y con quién andará ahora mi esposo? Esos cobardes algún día le van a dar cuenta a Dios y algún día vas a encontrar en tus propios hijos la respuesta de tu cobardía delante de Dios. Job entonces reprendió a su esposa y en todo el libro de Job Dios no castiga a la esposa. Si ustedes ven el último capítulo de Job, van a encontrar que Dios le regresa a la misma esposa. Le multiplica el ganado
las ovejas y sus propiedades. Pero lo que más me impactó desde hace mucho tiempo que estuve el libro de Job es por qué Dios nunca en el libro condena a la esposa por haber atacado a su esposo. Y la respuesta es porque Dios se acuerda de la condición de muchas mujeres, se acuerda que somos polvo. Y así como el padre se compadece de los hijos, dice el Salmo 103, Dios se compadece de muchas mujeres. Y Dios sabe la angustia de las mujeres, y Dios sabe lo débil de las mujeres, y Dios sabe también la angustia de muchos hombres, y Dios en ese momento les da una fuerza sobrenatural. La mujer de Job flaqueó, reveló sus sentimientos, y no soportó ver que venía de Dios. Dios la comprendió, y al final la bendijo, y ella, estoy segura, que vivió durante toda su vida en esta tierra para darle gracias a Dios por la bondad y la misericordia y la paciencia de Dios para con su vida. Y dice en el capítulo 36 de Job, versículo 22 al 23. Job 36, del 22 al 23. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Alguien conteste estas preguntas. ¿Cuántas veces cuando yo era cristiano y pertenecía al Partido Comunista, venían padres o cristianos o protestantes o de cualquier religión y nada más oía yo la palabra Dios? Y en ese momento hagan de cuenta que se me erizaba así el pelo, y nada más oía a Dios y decía, no quiero saber nada de Dios. Hagan de cuenta que estaba poseído y estoy seguro que así lo estaba. Y cuando yo oía a Dios, lo primero que les decía a las personas, y si Dios es Dios, ¿por qué permitió el temblor? ¿Y por qué permitió el huracán? ¿Y por qué permite tragedias? ¿Y por qué no permite que niños nazcan con cabezas de sapo? ¿Por qué permite tantas cosas en el mundo? Si Él es Dios, ¿por qué hace estas cosas? En mi desesperación por no tener respuestas, me enojé contra Dios, me amargué contra Dios. Y lo único que hacía era hacerme más y más daño a mi alma. La amargura, antes de que yo pudiera agarrar mi amargura y aventársela a Dios, la amargura estaba destrozando mi vida. Estaba nublando y confundiendo más y más mis pensamientos, y estaba llegando yo a un momento donde sabía que mis días estaban cortos del odio tan grande que tenía contra mi Creador. Dice la Biblia, ¿quién le podrá decir a Dios, yo lo hubiera hecho mejor que tú? ¿Quién le podría decir a Dios, lo que hiciste fue una equivocación matemática? Fue una ecuación donde no despejaste la incógnita, yo lo hubiera hecho mejor. ¿Realmente tú crees que hubieras podido hacer las cosas mejor que Dios? ¿Sabes una cosa? Así lo dices por tu soberbia, porque te crees Dios. Pero la Biblia dice que Él es excelso en poder y que las cosas que Él permite muchas veces no las entendemos. Yo recuerdo una vez cuando mis hijos estaban chicos que le dije a Alan, no sales del cuarto. Alan tenía como 8 años de edad. Y en ese momento llegó él y me dijo, ¿por qué no salgo del cuarto? Y le contesté y le dije, porque no me da la gana. Se acabó. No me hizo otra pregunta, se metió a su cuarto. ¿Saben ustedes por qué le hice esa prueba a él? Solamente para probar su obediencia, para saber si él confiaba en mi autoridad. A la hora que él salió del cuarto, le dije, ahora sí te voy a decir por qué te metí al cuarto. Pero ¿sabes una cosa? Me dijo, ¿por qué lo hiciste? Le dije, porque quiero enseñarte una lección que los hijos deben obedecer sin preguntas. No necesito darte explicación para decirte, ve y tráeme el coche. ¿Por qué, papá? No tengo por qué decirte por qué, papá. Te dije, ve y tráeme el coche. Ve a la panadería, ¿por qué? No te digo por qué. Tú ve y tráeme el pan. ¿No es verdad que nosotros esperamos una obediencia inmediata a nuestros hijos, esperando que nuestros hijos confíen en nuestra autoridad y en su amor para obedecernos? ¿Cuántas veces Dios hace lo mismo contigo y lo está haciendo conmigo? No hay una respuesta, pero solamente dice Dios, confía en mi poder. Confía en mi amor. Confía en mi misericordia. ¿Lo crees o no lo crees? Dice a continuación el capítulo 37 de Job, versículo 19 al 20.
37 del 19 al 20, Job dice, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de qué. La segunda respuesta que la Biblia nos da es la siguiente: ningún ser humano, bajo el odio, bajo el amor o bajo el dolor, puede razonar. Debo repetir, ningún ser humano, la Biblia enseña, puede, bajo el amor, bajo el odio o bajo el dolor, razonar. Yo he conocido miles de muchachas que me han dicho, estoy loco por Pancho. Y llega una amiga y le dice, oye, María, ¿pero qué no sabes la verdad de Pancho? No es cierto, dice ella, lo quiero. ¿Saben ustedes qué ha pasado con María? El amor la ha cegado y le ha impedido ver los defectos de Pancho. Cuando una muchacha se encapricha por un hombre, o viceversa, cuando un hombre se encapricha por una mujer, el amor, dice el dicho, ciega el entendimiento. ¿No es verdad? Y de repente las muchachas, ese ídolo de muchacho que tenían, o ese ídolo de muchacho que tenían, de la noche a la mañana se le desmorona. ¿Cuál fue su problema? Que nunca fueron cuerdas, ecuánimes. Nunca dijeron a Dios Padre Santo, mira, no quiero encapricharme con Pancho. Si no es él, quítalo de mi vida. Pero yo te pido, Padre Santo, que si no es él, me lo muestres, porque no me quiero encaprichar con él. Porque el amor ciega los ojos. ¿Y cuántos de ustedes casados se casaron bajo esas circunstancias? Se casaron, miren, cuando son los novios, ella pone cara de Santa Rita de Casia. Y él parece el arcángel San Gabriel. Y miren ustedes a los novios, ven las parejas ahí en Vips, en los Alpes, entonces, ella pone una carita, pero la ves tú y dices, Dios mío, es un ángel esa muchacha. Y créanmelo, yo he conocido esa clase de muchachas que tienen cara de arcángeles y son el diablo. Solo dice la Biblia, ¿quién puede conocer el corazón? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Si nosotros permitimos que Dios conozca mi socio, mi novia, mis amistades y con los que yo salgo, Él puede realmente mostrarme con qué clase de persona estoy saliendo. Pero si tú no le permites a Dios conocer a tus amistades y no le entregas tu novio, o tu socio, o tu socia, ese socio con cara de San Miguel Arcángel, es una tranza bien hecha. Caras, buenos corazones no sabemos. Y sabe una cosa, para esto las mujeres tienen un discernimiento que los hombres no tenemos. Yo recuerdo varias veces a mi casa que he llevado hermanos, entre comillas. Y luego a mi esposa, mira, te presento a este que lo están tratando de invitar a ir a para México. Y lo saluda a mi esposa, llega el hermano, ¿verdad? ¿Cómo le va, hermana? Etcétera, etcétera. Y se va el hermano y me dice mi esposa, hay algo que no me gusta en este cuate. Oye, pero tiene cara tan risueño, tan simpático, tan optimista, tan trabajador. Y dice mi esposa, no te puedo explicar, hay algo que no sé, que no me late. Ahí está el sexto sentido de las mujeres, eso no lo tenemos los hombres. Y de repente hay una cosa aquí de la mujer que hace, algo le captan. Y la risa a mí me engañó, su amistad a mí me engañó y todo, pero a las señoras no se les da. Por eso les digo a las muchachas jovencitas, lleven a su novia que la conozca tu mamá. Lleva a tu casa a tu novio. Y tu novio puede tener cara de galán, puede parecer a John Travolta, píntalo como quieras a tu novio, pero cuando tu mamá lo comienza a conocer y tu papá lo comienza a conocer, los papás sabemos muy bien, o a las muchachas con las que andan nuestros hijos, las vemos y algo nos dice, ¿verdad? Algo con esta muchacha, o no ha crecido, no es cristiana, pero algo tiene. A nosotros los padres es muy difícil que se nos escape la juventud. Si tú quieres realmente asegurarte que ese muchacho con el que andas, esa muchacha, es realmente de Dios, preséntaselo a tu mamá. Y tu mamá no le va a fallar su sexto sentido y te va a decir, cuídate de ese muchacho. Nosotros, dice la Biblia, en Job 37, no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Lo mismo pasa con el odio. ¿Cuántas veces cuando mi esposo y yo estábamos recién casados, nos peleábamos? Y nos seguimos peleando, ¿verdad? Pero de vez en cuando ya. Allá 3-4 veces al año, con jicarazos y toda la cosa, corretizo y toda la cosa en el jardín. Pero ¿saben algo? Que al principio, lo primero que se oye en la casa es ¡divorcio!
Y dice, pues te lo doy, ¡paz! Un portazo. ¿Y qué te crees? Pues, ¿qué te crees tú? Y pegas el chicarazo corriendo para el jardín. Y esa palabra divorcio sonaba durante los primeros años de nuestro matrimonio. Porque cualquier problema creíamos nosotros que la única solución era divorcio. Un día fuimos a un seminario de matrimonios, por eso tan bendito ir a los seminarios de matrimonios, y oímos que un predicador dijo, la palabra divorcio no existe en el vocabulario de una familia cristiana. No hay ningún cristiano que pueda recurrir al divorcio como la solución para su matrimonio. A mí ya lo sabemos, ¿verdad? Que él se vaya con otra y abandone el hogar, o ella se vaya con otro y abandone el esposo. Es la única causa para el divorcio dentro de la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El predicador nos dijo, ¿saben ustedes por qué se quieren divorciar? Porque están enojados. Mientras están enojados, hablan, no te vuelvo a ver, tienes cara de amiga, no te quiero, me quiero divorciar, eres una chinche, eres lo peor, mi madre me dijo que no me casara contigo, y comenzamos porque el odio no nos deja razonar. ¿No es verdad? Solución, matrimonios, nunca tomen una decisión hasta que estén calmados los dos. Cuando estén enojados, tu esposo te va a quitar el divorcio también, ríete mejor, vete a una vuelta, vete a correr al centenario 5 vueltas, la señora agarra tu tejido y ponte a tejer ahí 2 o 3 horas, y ya que se calmen, ya te han orado, entonces platiquen y dile, mi vida perdóname, pasó esto por esto, a ver por qué pasó aquello, y ven los dos, se agarran la mano, y traemos el problema a la cruz del Calvario, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero el odio nos cegará la razón para poder tomar decisiones. Nunca vayan a tomar una decisión, ni ustedes jovencitas, cuando son enojadas, porque el enojo nunca nos deja razonar adecuadamente, ni tampoco el dolor. El dolor no nos deja ver. El dolor nos hace que el mundo se nos cierre, el dolor nos embarga a tal grado, y otro un dolor de cabeza ahorita que no puedo con 48 horas, viene el diablo y te dice, ya ves, te pasó esto por esto, y ya ves por aquello, y no nos queda más que seguir, Padre Santo, que estás en el cielo, reprende cualquier espíritu, Padre, dame claridad en mi mente, permíteme predicar, Señor, permíteme seguir amando a mi esposa, no quiero pensar en nada más que en tu amor, tu sabiduría, tu misericordia, y que tú eres Dios. Cuidado cuando ustedes bajo el dolor agreden a Dios. ¿Cuántas veces en estos días yo he sentido con todo mi corazón agredir a Dios y decirle, para eso me pagas lo que me haces, estoy le pago por ti? Los pensamientos corren en el corazón del hombre y corren en cualquier persona que está bajo el dolor. Y yo lo sé, que el dolor nunca nos dejará razonar. Yo sé que cuando pase esto y mi vida tenga otra vez esa tranquilidad y esa transparencia en mi mente, podré decirle lo que le dijo Job al final de su vida a Dios. Vean ustedes el capítulo 39 de Job. Perdón, el 42. Y le dice Job al final de su vida a Dios, cuando ya todo pasó, en el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, no oigo. Hablamos muchas veces de lo que no entendemos. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, le dice Job a Dios, oye te ruego y hablaré, te predicaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, imagínense que ahorita se nos apareciera Dios. Y después de todas estas especulaciones e hipótesis en nuestra mente, llegábamos y lo viéramos, y nada más el tener la presencia del Santo. En ese momento me vería a mí mismo y comprendería que soy un gusano, que soy un tonto, que hablo lo que no sé,
que mi dolor me ofuscó mi mente, que el odio me ofuscó mi razonamiento, etcétera, etcétera, y en ese momento no me queda más que decirle al Señor, Padre Santo, ¿por qué es esto? Y Él me va a decir por qué, en su tiempo, no en el mío. En la vida hay respuestas. Desgraciadamente, no siempre vienen cuando nosotros querramos. Yo quisiera ahorita saber en dónde está mi hijo. No lo sé. Pero Dios algún día me lo va a mostrar. Mañana, llegando a mi casa ahorita, dentro de una semana, pero Dios me dice, mientras te abro la cortina, confía en mí. Despidámonos en oración. Padre Santo, te damos gracias, porque aunque nos mataras, seguiremos esperando en ti. Tú eres Dios y nosotros somos tus criaturas, tan pequeños, tan tontos, tan ofuscados de la mente y tan soberbios, de que muchas veces queremos respuestas que tú nos das simplemente para fortalecer nuestra paciencia, para fortalecer nuestra confianza en ti, para que sepamos que tú eres Dios y que no hay nada que pase sin tu voluntad. Padre Santo, te doy gracias por la paz que tenemos, por la tranquilidad que tenemos de saber que tú eres Dios y que todo está bajo tus manos, bajo tu control, bajo tu dirección. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas puedan continuar viviendo para ti, que podamos seguir atravesando este valle de sombra y de muerte sin tener miedo, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Siempre aderezarás mesa en medio de nuestros angustiadores. Ungirás, Señor, cuando pase todo esto en nuestra cabeza con aceite. Harás que nuestra copa vuelva a rebosar. Ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y algún día no muy lejano, estaremos en tu presencia. Enjugarás nuestras lágrimas, descansaremos de nuestros trabajos y diremos, valió la pena confiar en Dios. Confiemos en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. En el nombre de Jesucristo. Amén.